menos por supuesto en la República Bananera del sur de la Florida. No, porque el exilio, ¿qué exilio? A ver, vamos a hablar del exilio. ¿De qué exilio me hablan? Del exilio que tenía como líder, una porción del exilio, tenía como líder a un hombre que vistió de verde olivo, intervino la CMQ, después vino para acá, que era el difunto Armando Pérez Roura, y todo el mundo lo aplaudía. Ay, Armando, tú eres mi líder. Ese exilio. O me hablan del exilio donde la secretaria de Fidel Castro y su esposo, que era embajador de Cuba en Libia, vinieron para acá, se postula para comisionada del condado y surge electa la comisionada Miriam Alonso. Sí, yo sé que ustedes los oncejoteros y todos estos cubanos nuevos no saben nada de esto, porque acuérdense que ustedes piensan que todo esto comenzó el 11 de julio. La oposición empezó el 11 de julio. Nah. Sí, aquí había una comisionada del condado que fue secretaria personal de Fidel Castro, que su esposo sirvió como embajador en Libia. Embajador cubano, vinieron para acá. A cabo de los años se postuló y los carneros de los cubanos de Miami votaron por ella. Viva el patrio, viva Cuba Libre. No, pero viva Cuba Libre. No. Hay que hacerle un boicot a los músicos cubanos, pero vamos a votar por todos los fidelistas reciclados. De ese exilio de que ustedes me hablan. O me hablan del exilio donde cuando se hacían marchas en la calle 8 y se convocaba por todas las emisoras de radio, al final de la marcha, subido arriba de una tarima estaba Uber Matos, que independientemente de los años que pasó preso en Cuba, se cansó de fusilar en Camagüey. Y había que aplaudirle, ¡viva el líder! El líder del CID. El CID se llamaba la organización que tenía. De ese exilio me hablan. O me hablan del exilio donde en el año 60, cuando comenzó la CIA a reclutar, porque la gente no quiere decir, pero sí, la CIA fue quien reclutó a los cubanos para que fueran a luchar en una desembarcación en Girón, se escondieron todos los cubanos y solamente pudieron reclutar 1,000 y pico de hombres que tenían los huevos de ir, eran consecuentes con su idea. De ese exilio del que me hablan. O me hablan del exilio donde todavía no he escuchado a ningún preso político, con todo el respeto que me merecen los presos políticos, que sí merecen respeto, presos políticos que ya están aquí, ha desmentido cuando Alexander Otaola, el influencer más conocido en este programa como la Fifi, dice que es nieto de preso político, cuando era nieto de tremendo perro fidelista. Y se lo permiten. De ese exilio. Ustedes a lo mejor me están hablando del exilio que recibe, sentado en su casa, los patriotas y las patrioteras, fondos federales para luchar por los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en Cuba. De ese exilio es que ustedes me hablan a mí. Que todos son unos vagos y lo que hacen es viajar el mundo entero, como acaba de demostrar en su programa José Alfonso Almora, que hicieron una conferencia en España, y se pasa la para allá, el Orlando Gutiérrez y toda la pandilla esa de vagos y descarados, que lo único que han hecho es recibir dinero del contribuyente a un fondo, ese fondos federales, ¿para qué? Para el bolsillo de toda esta gente.
para que se paren una vez al mes a decir ¡viva Cuba libre! Ese es el exilio que ustedes me hablan. La historia ha sido tan larga y sí ha estado presente muchos hombres y mujeres valientes. Pero la mayoría han sido tremendos perros descarados. Así que a mí no me hablen de que yo debo de votar o no a favor o en contra de un político en Estados Unidos por su posición con Cuba. Porque yo no soy ningún imbécil. Y yo sé perfectamente que el tema cubano es una industria de negocio. Rezan todos los días y le prenden una velita a Díaz-Canel y a los que quedan de la vieja guardia para que no les pase nada. Porque si les pasara algo y si se cae el gobierno de Cuba, ¿de qué van a vivir? Van a tener que buscarse un trabajo en el Sedano, ¿viste? Eso paga un poco. No pueden darse la vida de lujo que se dan. Así que sí, independientemente de mis posiciones que son mías y yo respeto la de los demás. Yo estoy a favor del levantamiento del embargo. ¿Por qué? Porque al final del día he vivido y he visto lo suficiente para entender y reconocer que ganó Fidel. Desgraciadamente nos ganó. Sí. Y aquí lo único que hay que hacer, o para hacer, mejor dicho, es aliviarle un poco la miseria al pueblo cubano. Levanten el embargo, yo estoy a favor de que vengan y vayan los artistas. Es más, que si surge electo Joe Biden, con favor de Dios, y yo tuviera una varita mágica, al día siguiente lo aterrizo en el aeropuerto José Martí para que vaya y visite Cuba y tenga una reunión como las que tuvo Obama. Ninguno de los dos lados quiere eso. La mayoría de la comunidad cubano-americana, que es centrista, entiende que es un descaro total. O sea, cuando uno dice estas cosas, lo quieren tildar de comunista. No, nunca han podido y nunca van a poder. Amo mi país, amo la democracia, jamás seré comunista. Pero hay que reconocer que Fidel no ganó. Y yo sé que es duro decirlo porque hay muchos muertos por el medio. Por eso mi posición es esa. Que el pueblo de Cuba decida lo que quiere hacer en su país. Nadie tiene que decirle a un cubano en la isla lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Están todos muy mayorcitos y antes no había internet, pero hay internet. El que no está enterado de lo que pasa en su país es porque no quiere. Aquí. Me interesa lo que pasa aquí. ¿Por qué? Bueno, porque yo vivo aquí. Porque amo la democracia y no quisiera que cayera en manos de una bestia como Donald Trump. Pero esa campañita que forman en el chat, no porque bloqueo, a nadie le importa el bloqueo. El bloqueo le importa a un grupito chiquito de cubanos que votan por los políticos porque quieren que estén a favor del embargo y otro grupo de cubanos también pequeñitos que quieren que voten los políticos porque hay que levantar el embargo. Entonces, entre esos dos grupúsculos quieren coger a la mayoría de los cubanos. Escojo un lado o el otro. No escojo porque no me da la gana. Y no voto por Cuba, dependiendo de la posición de Cuba, por ningún político, porque no me da la gana.
Y ustedes son muy frescos y muy atrevidos en tratar de obligar a esta comunidad que escoja o un lado o el otro. La comunidad cubana está harta de un lado y del otro. Porque cuando aquí llega el papelito que dice que el seguro de la propiedad te subió $8,000, el levantamiento del embargo no te va a resolver eso. Cuando aquí llega la luz de la FPL y en un apartamento pequeño o en una casa de 2 o 3 cuartos te llega 500 y pico pesos de luz, eso no es porque eso no es culpa de Cuba y eso no es el embargo a favor o en contra. Eso es porque los políticos descarados de aquí permiten que los cabilderos decidan lo que hace la compañía FPL en la Florida. Entonces, esto que acaba de pasar en el aeropuerto, que estoy segura que todos ustedes se enteraron porque eso sí salió por todos lados, de que vinieron personal de Cuba al aeropuerto a darle un tour. ¡Ay, sacrilegio! ¡Ay, es un escándalo! Un momentico. Si lo dijo el alcalde Raúl Martínez, lo dijo muy claro José Alfonso Almora y yo lo voy a repetir. Eso ha sucedido siempre. Cuando Carlos Jiménez, que hizo, porque ahora quiere ser TikToker, ahora el TikToker de Carlos Jiménez se sienta, pone el teléfono y dice: estoy aquí en la escena del crimen. Búsquelo en sus redes sociales del congresista Carlos Jiménez. Estoy aquí en la escena del crimen. Es donde habían pasado el personal que mandó Cuba para un tour del aeropuerto. So what? What's the problem? ¿Cuál es el problema? No le encuentro problema hoy, no le encuentro problema cuando sucedió bajo la alcaldía de Carlos Jiménez, porque bajo la alcaldía de Carlos Jiménez eso sucedió, ustedes no lo sabían. Y ha sucedido toda la vida. Tenemos vuelos en común, tu país viaja al mío, el mío viaja al tuyo. Eso es normal. ¡Ay, los secretos! ¿Qué secretos van a haber en un aeropuerto? Infórmense para que no hagan papelazos. Carlos Jiménez, el congresista Carlos Jiménez, un hipócrita, un mentiroso, un descarado. Ay, porque esto era inaceptable. ¿Y por qué era aceptable cuando tú eras alcalde del condado, cariño? Que Cuba mandaba el personal para acá. Ay, es que estamos en tiempo de campaña y hay que echarle la culpa ahora a Joe Biden de que algo que viene sucediendo siempre sucedió. Yo no veo problema. Vino un staff de Cuba a un tour del aeropuerto. Esto funciona así, así, así. Los americanos mandan su staff para allá, para el aeropuerto. Esto funciona así, 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 así. What's the problem? Oh, el exilio. Ya les puse muchos ejemplos de la mierda que es el exilio. Entonces, ¿de qué me hablan? No sean hipócritas. Y por eso existen programas como este, para que ustedes no se dejen manipular. Internet para Cuba, pero no para los estadounidenses. Sacrilegio porque vinieron los cubanos al aeropuerto internacional de Miami. Sacrilegio y escándalo ahora, pero eso ha sucedido siempre y nunca ha habido escándalo. ¡Qué hipócrita! El Carlos Jiménez qué hipócrita. Si bajo su mandato pasó igual.
No, porque no nos avisan. No tienen que avisarle a nadie. El gobierno federal no te tiene que avisar. Si no ha avisado antes, porque tiene que avisar ahora. Esas son las cosas que yo no entiendo. Esas son las cosas que yo rechazo psicológicamente. Esas son las cosas que la audiencia de este programa rechaza, repudia y tienen que enojarse. Porque, oye, ¿hasta cuándo el descaro? Fin de semana largo y la para allá por España en la gozadera. El Orlando Gutiérrez, Boronat, porque ahora hay que decirle Boronat. Cuando él empezó era Orlando Gutiérrez, pero no, ya él no quiere ser un Gutiérrez cualquiera, porque ahora él tiene un doctorado. El calvo de los espejuelitos que recibe fondos federales. Por allá por España usando la papeleta, con el dinero de los contribuyentes, diciendo que están luchando por Cuba. Yo les digo a ustedes que gran culpa de todo esto la tiene la prensa. Porque cada vez que sucede algo o quieren información de algo de Cuba, no entrevistan a este tipo de personas que son unos descarados. Porque en el periodismo que se hace hoy en día es mucho más fácil recoger el teléfono y llamar a los que siempre están camera ready para la cámara.